para seguir con nuestra serie de 1 Samuel. Ya tenemos un ratito que no estamos observando tanto de ello, así que nada más a manera de un repaso muy rápido, ¿alguien puede decirme de qué trata el libro de 1 Samuel en una oración? No contarme toda la historia, nada más en una oración. ¿De qué trata el libro de Samuel? De los primeros reyes. Ok, sí. Es el cambio de jueces a reyes. ¿Por qué? Antes, ¿cómo era gobernada la nación de Israel? Una teocracia. Era una teocracia. ¿Y qué es una teocracia? Era gobernado por Dios. ¿Gobernado por qué? Por Dios. Así es. Y mientras Dios gobernaba, ¿qué es lo que tenía ahí en cada tribu? ¿Qué es lo que había levantado? Jueces. Había levantado jueces que eran personas que él utilizaba para prácticamente juzgar, porque el propósito del pueblo de Israel era ejemplificar cómo vive una nación bajo o sometiéndose a Dios, y además llevar juicio a las naciones paganas si Dios lo decidía así. En ese caso ellos tenían que exterminar ciertas naciones de los lugares donde estaban, y sobre todo no adoptar la idolatría que había alrededor de esos lugares. Tristemente, si ustedes leen el libro de Jueces, ¿qué es lo que sucede? Que es antes de este libro de 1 Samuel. ¿Qué pasó? Aún los jueces seleccionados por Dios, muchos de ellos fallaron. En lugar de juzgar de la manera adecuada, ellos se adaptaron, adoptaron muchas formas de vivir de los paganos. Y entonces llegamos a 1 Samuel, que es donde dice el pueblo de Dios: ¿saben qué? Dios, yo ya no quiero que tú seas mi rey. Porque ¿qué es lo que querían ellos? Ellos dicen: mira, si todas las demás naciones alrededor tienen un rey humano, nosotros también queremos uno como ellos. ¿Y cómo eran seleccionados estos reyes normalmente? ¿Qué es lo que buscaba la gente para seleccionar a su rey? La apariencia, la fuerza, el carisma, la elocuencia, cosas como estas, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver que tristemente el pueblo de Israel siguió ese mismo patrón de superficialidad, ¿no? De banalidad. Pero antes de eso, estamos en la primera sección del libro, que es cuando nos habla de Samuel, que él era un profeta del Señor y además uno de los últimos jueces que podemos observar ahí en la nación de Israel. Y cuando hablamos de Samuel, nosotros estamos viendo los primeros capítulos, y primero te da un contexto de cómo es la vida de Samuel, y te habla de su mamá. ¿Y su mamá qué problema tenía? Era estéril, obviamente previamente a que Samuel naciera, ella era estéril, pero el Señor le concede tener este hijo, y es la sección donde estamos, que prácticamente es esta. 1 Samuel 2, 1 al 10. Decidimos estacionarnos un poco en esa sección para poder observar diferentes atributos del Señor en relación a nuestro corazón agradecido con Él. Prácticamente la idea que estoy tratando de expresarles con esta parte poética de 1 Samuel es que ustedes vean cómo cuando uno conoce a Dios, la respuesta tiene que ser un agradecimiento. Si tú conoces más cómo es tu Dios, lo natural es que tú estés más agradecido a Él, porque estás conociendo cómo es Él. Y justamente esta sección aquí Ana la utiliza para hablar de diferentes atributos. Y la forma en cómo lo hemos estado dividiendo y lo estamos viendo es en estos 5 puntos. Vimos el primer estudio donde veíamos el poder de Dios y cómo tú como creyente te tienes que gloriar o te tienes que gozar en ese poder que tiene Dios. Vimos el segundo atributo, que era la sabiduría, y ahí es donde tú tienes que reconocer y someterte a esa sabiduría. Y el día de hoy vamos a ver cómo el creyente incluso puede celebrar la justicia de Dios. Me refiero a que uno puede tener paz y estar contento aún con situaciones donde Dios es justo. ¿Por qué puede ser difícil para una persona estar contento con la justicia de Dios? ¿Por qué? Porque no lo conocen. Ok, puede ser porque no lo conocen, pero puede haber creyentes que no celebren o no estén tan contentos con la justicia de Dios. Pues sí hay, porque no han madurado todavía por medio de que no han disciplinado en conocerlo por medio de su revelación especial.
Y creo que muchos de nosotros muchas veces no estamos contentos con la justicia de Dios, aunque seamos creyentes maduros. Porque la justicia de Dios es tener el poder de decidir cualquier cosa y lo observas y no va a ser algo injusto para tu vida, sino que va a ser justo delante de los juicios del Señor. Y ahí es donde uno se queja a veces, porque puede que el Señor haga algo que tú percibas como negativo en tu vida. Y ahí es donde nos quejamos, ¿no? Déjenme mostrarles el ejemplo en cómo he dividido esos versículos. Para que nosotros, ahí me equivoqué, no, perdón, ese es el repaso, ¿no? Acerca del poder de Dios y la sabiduría. Pero para que nosotros podamos celebrar la justicia del Señor, nosotros vamos a entender que Él quebranta y levanta. O sea que a veces te va a quebrantar a ti. Y ahí es donde tú vas a ver si realmente estás agradecido con Él, si realmente lo celebras. Él abstiene y otorga. Hay cosas que no te va a dar, aunque tú las desees. Él condena y salva. Hay personas que tú amas que sabes que no van a ser salvas. Y aún así, ¿vas a estar contento con su justicia? Él, al final, nos vamos a dar cuenta que incluso humilla y exalta. Y cuando te humilla, vas a poder celebrar a ese Dios. Ese es el punto. Tú vas a ver que Dios es justo, pero mientras lleva a cabo su justicia, realiza estas cosas. Y cada vez que realiza cada una de ellas, que son un contraste, siempre sigue siendo justo. No caer en hacer una injusticia. Entonces, vamos a ver estos 4 puntos. Pero antes de verlos, quiero hacerles una pregunta. Si tratáramos de ver cuál es el pecado en el que constantemente el creyente cae o del cual surgen muchos otros pecados, ¿cuál podría ser este pecado? La mentira, el orgullo. El orgullo se define así. El orgullo, pues prácticamente es más el orgullo, ¿sí? Porque del orgullo van a nacer todos los otros pecados, porque al final de cuentas te quieres satisfacer a ti mismo. Y los pecados son deseos que tú quieres, de algo que tú quieres cumplir. Lujuria, gula, avaricia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debería pasar cuando alguien estudia sobre la justicia de Dios es que la persona tendría que caer más rendida al Señor en humildad. Eso tendría que pasar, porque tú estás reconociendo que no tienes el poder para gobernar como Dios lo hace. Si nosotros recordamos la historia de Job, Job reaccionó muy bien al principio, pero cuando el Señor estaba permitiendo que cosas negativas sucedieran en su vida y que los supuestos amigos incluso lo condenaran, al final de toda esta presión, ¿cuál fue la reacción de Job? Él renegó contra la justicia de Dios, porque lo que Dios hizo fue injusto. Fue injusto que un hombre íntegro perdiera todas sus posesiones. Fue injusto que ese hombre íntegro perdiera su salud. Fue injusto que ese hombre íntegro perdiera toda su familia. La respuesta es no, no fue injusto, porque Dios lo permitió y Dios tiene el poder de dar y quitar, que es lo que vamos a ver en esos puntos, ¿no? Pero Job en un punto dijo, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites que esto suceda? No me has dado entendimiento o propósito de lo que está pasando. Y es cuando Dios le dice, a ver, espérate. Tú, que eres como una hormiguita, me estás preguntando a mí o me estás exigiendo propósito de lo que yo hago. Y le dice Dios, o sea que tú crees que tienes la capacidad de entender por qué hago las cosas. Y es cuando le cuestiona, a ver, ¿estabas tú ahí cuando yo estaba poniendo los cimientos de dónde iba a estar la tierra sosteniéndose en el espacio? ¿Estabas tú ahí cuando se creó todo el universo? Y lo que hace Dios es decir, mira, nomás te estoy hablando de unas cositas sencillas que yo hice al principio. Tú estabas ahí, ¿lo entiendes? Y evidentemente la respuesta de Job es que no. Y Dios dice, entonces, si no puedes entender estas cosas tan pequeñas para mí, ¿tú crees que vas a entender todos mis propósitos? La respuesta final, o el antídoto, lo que necesitaba Job hacer es no entender todo, sino someterse a toda la justicia de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y menciono el orgullo porque nuestro orgullo es el que no nos deja someternos a Dios. Así que hay que desarrollar humildad para poder celebrar la justicia de Dios. Así que, primero veamos que el justo Dios que quebranta y levanta en el versículo 4 de 1 Samuel 2.
Vean lo que dice aquí Ana en su cántico. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Aquí lo que está haciendo Ana es exaltar a su Dios poniendo contrastes que nos van a enseñar cómo Él actúa y cómo muchas veces aquel que se quiere exaltar es humillado y aquel que es humilde es exaltado. En muchas ocasiones no es la regla para nosotros. ¿Cuál era el antiguo pacto que tenía de particular con los israelitas? Ellos están en el antiguo pacto. ¿Qué tenía de particular? Si obedecían, iban a recibir bendiciones materiales. Exactamente, la ley te decía, obedeces, hay bendición, ya sea de salud o financiera o incluso hasta relacional, ¿no? De que mira, como tú fuiste muy fiel, aún tus generaciones les va a ir bien, ¿se acuerdan? Pero, ¿cuándo terminó el antiguo pacto? La primera venida de Cristo. Prácticamente el antiguo pacto empieza a terminar en la ascensión de Cristo. Cuando Cristo asciende es cuando ya va a venir el Consolador, que es el Espíritu Santo, a vivir en los creyentes. Y es esa transición donde el antiguo pacto empieza a terminar y empieza el nuevo pacto. Entonces, si tú y yo ya no estamos en el antiguo pacto, podemos decir que eso no precisamente aplica para nosotros, lo que Ana estaba cantando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aplica estrictamente a nosotros todo esto que vamos a ver? Entonces, si yo no puedo encontrar que esto el día de hoy aplique para mí como tal, ¿qué es lo que yo debo de encontrar en estos versículos? ¿Qué es lo que yo debo de ver en ellos? Ok, sí, yo extraigo principios, ¿no? Entonces yo veo cuál es el principio de esta enseñanza para ver ahora sí cómo lo voy a aplicar a mi vida. ¿Y el principio cuál es el que estoy viendo aquí? El principio es Dios justamente va a quebrantar y Dios justamente va a levantar, ojo, a quien Él quiera. A quien Él quiera. Te caiga bien o no esa persona. Puede que la persona que tú consideres la peor del mundo sea levantado terrenalmente hablando. Exaltado. Y tú, que a lo mejor has tratado de vivir de una forma recta, vivas siendo quebrantado. ¿Y podríamos llamarle injusticia a esas acciones del Señor? ¿Por qué? Porque si uno vive rectamente y es quebrantado, no puede llamársele injusticia. Exacto. Él es. Si yo quiero entender la justicia de Dios, yo no la puedo entender de forma aislada de sus otros atributos. Ninguno de sus atributos es aislado de otro. Todos ellos siempre están entrelazados. Entonces, si yo quiero entender correctamente la justicia de Dios, yo voy a entender su soberanía, yo voy a entender su santidad, yo voy a entender incluso su misericordia. Y todo esto en conjunto hace que la justicia tenga más sentido. Porque si yo entiendo la justicia de Dios separado de la santidad, ¿cómo se va a ver este Dios? Un tirano, muy duro. Pero si yo entiendo su santidad, ¿qué va a pasar cuando yo vea su justicia? Tiene toda la razón, porque somos unos pecadores. ¿Qué tendríamos nosotros que exigir de injusticia que Él haga con nosotros? Si cuando estaba con Adán y Eva, ¿cuál fue la consecuencia de tomar el fruto prohibido? Muerte. ¿Y qué sucedió con Adán y Eva? ¿Murieron al instante? ¿Qué recibieron? Mucha misericordia. Entonces, si yo sé que estoy impregnado de pecado, ¿qué tengo que reclamarle a Dios de lo que suceda? ¿Qué tengo que reclamar si Él me quebranta? ¿Habrá algo que reclamar? ¿Qué tengo que reclamar si a mis enemigos los exalta? ¿Tengo algo que reclamar? No. El problema es que tristemente aún en la iglesia local, mira, ve cómo bendice el hermano y a mí ve cómo me tiene. Eso es no entender la justicia de Dios. Eso es llamarle injusto a Dios. ¿Estás dispuesto a llamarle a Dios
injusto. Vean lo que dice el Salmo 34, 18 al 19. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. La idea es esta. Habitualmente el ser humano, ¿qué va a buscar? ¿Ser quebrantado o ser levantado? Evidentemente todos queremos ser levantados por el Señor, ¿verdad? Queremos ser exaltados por Él. Queremos recibir reconocimiento. Queremos estar en una posición de comodidad, una posición en la que está yéndonos bien siempre. Pero la vida del creyente, francamente, no es así. Hay muchas iglesias que te van a decir que en cuanto llegues a la iglesia, ánimo porque Dios tiene un propósito perfecto para tu vida, y te empiezan a hablar de cosas muy positivas que van a llegar a ti. Pero la realidad es que sí, Dios tiene un propósito para tu vida en el que Él dice: el que quiera vivir piadosamente va a padecer, porque el Señor dice también en Santiago: para que ustedes crezcan, se desarrollen y cumplan su propósito y que florezcan de verdad, tienen que sufrir. Para que un diamante pueda ser expuesto, primero tiene que pasar por fuego. Así que por eso la conclusión es: mira, ven, el Señor está cercano a los quebrantados de corazón, a aquellos que se han humillado, a aquellos que han reconocido su situación, y salva a esos abatidos de espíritu. Alguien que se enaltece no puede entrar en esa categoría. Y dice el Señor: pero yo estoy cercano a esos que sufren, a esos miserables. De esos son los que me pertenecen a mí. Vean lo que dice también aquí Job 1, 20 a 22, para que vean cómo es la reacción de una persona que, viviendo de forma recta, recibe el ser quebrantado, ¿no?, por el Señor. Después de haberlo perdido todo, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y lo que ven ahí en rojo, esa es una actitud no de duelo, sino de adoración. Y postrándose en tierra, adoró. O sea, después del duelo y del dolor que él sufrió, estuvo triste, claro que sí. Pero esa tristeza no opacó o no omitió el que él tenía que adorar a Dios. Y que él reconoció: no importa lo que Dios haya hecho con mi vida, por más recto que yo haya vivido, yo le adoro, a pesar de lo que sucedió. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Quiere decir que no se quejó. Él no dijo: ay de mí, o por qué a mí, ni nada de esto. Lo que él dijo es: Dios acaba de permitir algo en mi vida, me adapto a lo que Dios permitió en mi vida ahora y le adoro y sigo glorificándole. Y eso que él era de los hombres más poderosos de su tiempo, en el sentido económico, con una familia grande y unida, y más adelante incluso pierde la salud. Y su esposa, ¿qué hizo su esposa? Su esposa le dice: ay, Job, ya, maldice al Señor, o sea, quéjate con él y muere. Y no se divorció de su esposa, solo para aclarar, porque más adelante la historia dice que sigue teniendo familia, o sea, no se separó de ella. Y Job mismo empieza a entender todo lo que pasa en su vida. Obviamente, él no supo que el diablo tuvo una reunión con Dios, ¿verdad? Y que el diablo le dijo: hey, déjame hacerle daño a Job. Y que Dios permitió que le sucedieran cosas. Él no sabe nada de eso. Él no fue consciente de estas situaciones. Él solamente vivía la experiencia. Y viviendo esas experiencias de dolor y de quebranto, él empieza a entender ciertas cosas. Dice: porque él, hablando de Dios, inflige dolor, pero da alivio. Es el consuelo para cualquier dolor. Él hiere, pero sus manos también sanan. Él estaba reconociendo: ¿quién está detrás de todos estos sucesos? ¿Quién es el que está detrás? ¿Quién está detrás de los sucesos de tu vida? De esos detalles que te pueden quebrantar y te pueden hacer sufrir. ¿Quién es? Entonces, la idea es esta: ¿cuál es tu temor? ¿O cuál es tu pesar? ¿Qué injusticia va a haber si al final de cuentas quien está detrás con su mano dirigiendo todo es Dios? ¿Estás herido? ¿Estás adolorido? Pues ánimo, porque el quien te va a dar alivio es Él. O quien te va a sanar de esa situación, vamos a decirlo, o para soportar esa situación, ¿quién es? Es Dios. Y cuando Él diga.
Y sí, aquí en ningún momento Job estaba esperando que la situación terminara. Él está diciendo, dure lo que dure, yo reconozco que Él es el que me da alivio y Él es el que me sana. Y para este punto, Job ya ni salud tenía y sus amigos ya lo están atacando. Entonces, ponte a pensar esto: el mismo Dios que permite tu herida es el mismo Dios que te da la sanidad. Esto nos enseña no a huir del dolor. No te está diciendo esta enseñanza que escapes del sufrimiento, sino que en medio del sufrimiento, ¿a quién tienes que acudir? A Él. Y esto es misericordia y gracia. Dios no tendría por qué darnos alivio y sanidad. Dios no tendría por qué ser un refugio para nosotros. Y aún así lo es. Incluso tenemos que ser llamados a responder en arrepentimiento, no con cierta resistencia, recordando que el quebrantado o el quebranto nos tiene que llevar a Dios, no alejarnos o enfriarnos. ¿Por qué? ¿Qué es lo más común cuando un creyente está siendo quebrantado? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Qué es lo que queremos hacer? Alejarnos del Señor, vengarnos de quien nos hace cualquier cosa. Pero el Señor dice no. La respuesta es arrepiéntete, humíllate y búscame. Eso tienes que hacer. Y tenemos una esperanza, no de que el sufrimiento va a terminar, ¿verdad? Al menos no en esta tierra, sino nuestra esperanza es que independientemente de lo que suceda, va a haber un momento en el que quebrantado va a ser completamente sanado y levantado. Si éste responde bien, obviamente. ¿Por qué menciono que si éste responde bien? Porque yo he visto a lo largo de varios años que las personas muchas veces buscan a un Dios que sea el Dios tipo Santa Claus, un Dios que te le pides y te cumple todo lo que tú le pides, un Dios que tiene casi que la obligación de mantenerte bien. Pero ¿ese es el Dios que tenemos? La gente se basa en salmos como Dios te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Y entonces, como Dios debe de concederme todas las peticiones de mi corazón, yo lo quiero obligar a que lo haga. ¿Será esa la manera? ¿Y qué hay con ese versículo entonces? Donde dice que Dios... Exactamente, más adelante, en armonía con toda la Biblia, entendemos que siempre y cuando tu corazón esté deseando las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, obviamente te las va a conceder. ¿Hasta aquí preguntas o comentarios? Muy bien. Eso es lo primero que hace Ana, mostrarte que Él te quebranta y te levanta. Luego, hace el contraste y te dice que el justo Dios también abstiene y otorga. Vean lo que dice el versículo 5. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. Y aquí esta ilustración que está utilizando Ana sigue siendo algo muy terrenal, tal como la que hizo en el versículo 4. Y evidentemente Ana entiende a lo que se refiere con que Dios puede abstenerte de ciertas cosas o te puede otorgar otras. Por eso menciona incluso la parte de la estéril. ¿Qué era Ana? Era una mujer estéril. Ana no podía tener hijos. ¿Y por qué dice que aún a la estéril le da luz a 7? Recuerden que eso es poesía hebrea. ¿Qué es el 7 en el hebreo? Completo, número completo. Es algo como plenitud o perfección o satisfacción. Tiene relación con todo esto, ¿no? Perfección. Porque Ana no tuvo precisamente 7 hijos, ¿verdad? Simplemente sabemos que Samuel y posteriormente parece que tuvo más. Y luego, ¿quién era la que le estaba atormentando? La socia, ¿no? Podrían decir. Sí. ¿Quién se burlaba de ella porque no podía tener hijos? Entonces dice, vean lo que está pasando ahora. El Señor me tuvo en abstinencia y ahora me está otorgando. Y dice, y ve toda la bendición que hay cuando Él otorga. Y ve el sufrimiento que hay cuando Él abstiene. Pero el punto es este. Ana vivió las dos caras de la moneda. Ana sabía lo que es
El hecho de que el Señor no te dé algo y el hecho de que también te lo dé. Independientemente de lo que iba a hacer el Señor, ¿cuál tenía que ser la reacción de Ana? Someterse a lo que hace el Señor. Y ese es un punto que parece súper sencillo, ¿no? De entender. Pues sí, el Señor dicen que no te va a dar a veces y a veces dice que sí te va a dar. Pero entenderlo es una cosa, aceptarlo es otra. Porque cuando el Señor me quita el trabajo y no me da trabajo, ¿cuál va a ser mi reacción? Cuando el Señor me quita la salud y ya no me da salud, ¿cómo va a ser mi reacción? Cuando el Señor me quita relaciones y ya no se restaura, ¿cuál va a ser mi reacción? Porque todo eso tarde o temprano va a suceder. Con algunos creyentes sucede. Hay creyentes que mueren toda su vida fieles, pero sin nada de salud. Y todo el tiempo estuvieron orando por ellos. Y todo el tiempo se mantuvieron fieles. Y nunca se restauró su salud. ¿Qué hay de ello? ¿Es injusto el Señor por haber permitido eso? Dice Job, ahí lo leímos ahorita, en la segunda parte del versículo 21. El Señor dio y el Señor quitó. Hay un reconocimiento. Quien da y quien quita las cosas, ¿quién es? El Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la próxima vez que a ti te quite algo el Señor, la próxima vez que tú no obtengas eso que deseas, ¿cuál debería ser la reacción? Bendito sea el nombre del Señor. Estamos reconociendo de que Él es el que hace esas cosas. Y si las reconocemos, lo estamos entendiendo, tenemos que aceptarlo. Y entonces, ya que lo aceptaste, que estás entendiendo esa justicia, tienes que vivir de acuerdo a eso. Y la única manera de vivir de acuerdo a que el Señor te dé o te quite algo, ¿cómo es? Sometiéndote por completo a lo que Él permite y bendiciéndolo, como hacía Job. Porque hay que saber, dice Pablo, que él supo vivir aún con muy poco y con mucho. Y la idea, cuando dice Pablo esto, ¿a qué se refiere? Él sabe estar contento cuando tiene y cuando no. Y la idea con ese contentamiento incluso tiene detrás una buena administración. Cuando el Señor te da mucha abundancia, tú tienes que disfrutar y gozarte de esa abundancia, pero también saber cómo vas a manejar esa abundancia. Y cuando el Señor te la quita, también vas a estar gozoso y contento y saber cómo manejar y administrar esa escasez de cualquier cosa que te dé. Porque el que tiene mucha salud se suelta el pelo, decimos, ¿no? Y hace lo que sea con su salud. Creo que estamos en el top 5 de los países con mayor obesidad, todavía. ¿Y saben cuál es la fama del cristiano? Que le gusta mucho comer. Es la fama del cristiano. Dicen, no tomarán, pero ¿cómo comen? Tristemente, ¿no? Y qué bueno que tengas para comer. El Señor te lo ha dado, pero dice el Señor, pues te estoy dando, ¿cómo administras eso que te doy? Y el día que no te dé, ¿cómo lo vas a administrar también? ¿Qué contentamiento va a haber en las dos caras de la moneda? Hay que pedir una mujer para Juanito, para que tenga contentamiento. No, y hasta en eso. ¿Qué es lo más común cuando hay jovencitas solteras en la iglesia? ¿Y cuál es normalmente, si saben que estas jovencitas se quieren casar, cuál es el comentario más habitual que van a recibir? Con un cristiano. Dios tiene un hombre Perfecto para ti. preparado para ti. ¿Dios lo tendrá? La Biblia te habla con esas garantías. Acuérdense que estamos viendo que este Dios abstiene. O sea, en ocasiones Él no va a dar y en otras sí. Entonces, ahí es donde, cuando uno conoce más los atributos del Señor, va a tener mayor entendimiento incluso para aconsejar a las personas, porque sabe cómo es su Dios. Vean lo que dice el Salmo 84:11. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da al Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad.
Este es un punto bien importante. Si tú andas en integridad, todo lo que te va a suceder o lo que te está pasando normalmente es algo bueno, aunque tú no lo veas así. Lo que le pasó a Job, ¿fue algo malo? Si él era una persona que andaba en integridad, ¿fue algo malo? Pues fue algo malo, pero le resultó bien. Pero Job, al principio del libro, tú lo ves como un hombre íntegro. Y al final es un hombre íntegro y sabio. Pero también estaba probando su fe, pues saber qué tanta fe tenía. Por eso es algo bueno para Job. Fue Porque bueno. él no conocía los propósitos del Señor. O sea, uno como cristiano, pues no ve la película toda completa, sino que el Señor sí la sabe. Y exactamente, el Señor, si tú eres alguien íntegro que vive sometiéndose a su palabra, esas cosas que te pasan no son negativas, porque Él no retiene lo bueno a sus hijos. Parece malo, a lo mejor desde tu perspectiva, pero algo está haciendo el Señor muchas veces. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Siempre recuerden esto: una cosa es sufrir porque el Señor permite pruebas para tu crecimiento, y otra es sufrir por consecuencia de tu pecado. Y para que tú sepas por qué estás sufriendo, tienes que ser muy sincero con la evaluación o el análisis que haces de tu vida. Porque si yo me engaño de que siempre es prueba del Señor porque vivo en rectitud y me está haciendo crecer, a lo mejor yo estoy pecando y recibiendo la consecuencia y nunca lo voy a cambiar, porque yo no estoy reconociendo que ese sufrimiento es por consecuencia del pecado. Así que yo tengo que ser muy consciente, con un buen análisis de por qué me pasan las cosas. Obviamente no va a haber respuesta para todo. Tú no siempre vas a tener la respuesta de Dios me está pasando esto, me lo permite que suceda esto por esa razón. No siempre. Pero es bueno que cuando uno es afligido, busque si hay algo en su vida que está ofendiendo al Señor. Yo no estoy acusando que cada vez que te da una gripa el Señor te está castigando. No digo eso. Pero evalúa tu vida. Porque una cosa es sufrir por ser íntegro y otra por ser alguien pecaminoso. Y es bueno entender este versículo porque es muy mal interpretado el día de hoy. ¿Qué te dice la gente con este versículo? Aquí es de donde surge uno de los mayores problemas del cristianismo hoy: el karma cristiano. El día de hoy creemos en un karma cristiano. ¿Y cómo es este karma cristiano? Me porto bien y pareciera que vivo en el antiguo pacto. Dios me tiene que dar bien porque me porto bien. Es que si tú buscas trabajo, el Señor te lo tiene que dar. Y es así. Hay una película, yo sé que es algo un poco superficial lo que voy a decir, pero hay una película que se llama 50-50, que trata de una persona que siempre hacía ejercicio, comía bien, era alguien muy legal, tanto así que cuando él iba a hacer ejercicio y de repente en el semáforo se ponía en rojo el de no caminar y no pasaba ningún carro, él se esperaba hasta que ya se ponía en verde y pasaba. O sea, era alguien que respetaba mucho las leyes, era íntegro, y de repente le pega un cáncer de estos súper agresivos. Y se llama 50-50 la película porque este tipo de cáncer solamente te da una probabilidad de vida del 50%. El otro 50% de las personas que les da mueren. Entonces, esta persona en la película se cuestiona: hey, yo que siempre me he cuidado, que vivo en integridad, que respeto las leyes, que tengo una novia y siempre le fui fiel y muchas cosas, empieza a analizar el personaje. Siempre he hecho esto y veo lo que me está pasando a mí. Y el contraste que te pinta la película: él tiene una novia que le fue infiel y que se estaba aprovechando de él económicamente. Tiene un amigo que vive descontrolado, drogas, alcohol y todo lo demás. Y dice, veo el contraste de las personas que me rodean y no tiene sentido que a mí me haya dado ese cáncer. Eso es lo que te pinta la película. A veces nosotros tenemos ese pensamiento. A veces yo le estoy diciendo esto a Dios con mi forma de pensar: Dios ve todo lo que yo hago bien y a mí me estás dejando que me pase esto. Y ve allá, y ve el hermanito tal, y ve la hermanita. ¿Por qué a mí? Si yo pienso de esa manera, es una acusación a la justicia de Dios. Yo estoy acusando a Dios de injusto. Y nadie
tiene el derecho de acusar a Dios de injusto. Nadie puede hacerlo. Dios no es injusto nunca. Siempre que ha hecho algo el Señor, lo hace con justicia. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿En qué termina la película? No les voy a decir en qué termina. No se murió. Se murió acá. No les voy a decir. Lo atropelló un auto. No les voy a decir para que la vean y chillen. Bueno, Yo no veo películas de sí, porque el que va al cine se siente en sillas escarnecedores. ¿No es cierto? Si Es supieran broma. que esto ha sido, la trajimos de acá de una. Muy bien. Entonces el siguiente punto que vemos es que es el justo Dios que condena y salva. Y aquí lo que hace Ana ya no solamente te está pintando cosas terrenales o materiales, ya incluso te das cuenta que la justicia de Dios abarca áreas espirituales. Vean lo que dice el versículo 6. El Señor da muerte y da vida, hace bajar el Seol y hace subir. O sea, ¿de quién depende que cualquier persona sea salva? Completamente de Dios. Si alguien es salvo, es solamente por la justicia de Dios. Romanos 3, 23 al 26, ven lo que dice. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, ¿quién podría decir que es injusto ser salvo si estamos entendiendo que nadie debe de ser salvo? Con eso inicia el versículo 23. Nadie por sí solo tiene la capacidad o debiera creer que debe ser salvo, porque todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Luego, pero vean, aunque todos merecen la muerte porque pecaron, inmediatamente en el versículo 24 te habla de la solución a ese problema. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos. ¿Quién va a ir al infierno entonces? Si todos son justificados gratuitamente. ¿Cómo se le llama a ese todos? Hipérbole. Eso, Juan. ¿Qué es una hipérbole? Es una manera de exagerar o tomar en cuenta un contexto en específico. ¿Quiénes son esos todos? A la luz de toda la Biblia, ¿quiénes son esos todos? Son los creyentes. Todos los creyentes. Todos los que han sido escogidos, esos son justificados gratuitamente. Vean otra vez, es un regalo por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Un regalo que vino a través de la obra de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración, vean, de su justicia. Una forma de mostrar la justicia de Dios es que tú entiendas: yo merezco la muerte, pero fui justificado. Eso te habla de lo justo que es Dios con lo que está haciendo, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente otra vez para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea, ¿qué pasa cuando una persona acusa a Dios de injusto por no salvar a todos? Porque es una acusación habitual en la gente del mundo. A ver, si Dios es tan bueno y tenía la capacidad de salvar a todos, ¿por qué no los salvó a todos? Porque la palabra dice el Señor que todos fuimos concebidos en el pecado y el pecado pues es muerte. Y si Él nos está comprando con su sangre para justificarnos, pues somos pertenecientes a Él. Pero ¿por qué a usted sí y a fulanito no? Porque no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, ¿tiene que ver con el arrepentimiento de él o tiene que ver con lo que el Señor haga? Porque son cuestiones que hace la gente. ¿Por qué no salva a todos? ¿Por qué ese niño de África que creció allá, sufrió de hambre toda su vida, después murió para ir al infierno, y esta persona tal que vivió como un ladrón, como un delincuente, al final de su vida creyó y sí es salvo? ¿Por qué? Eso no es injusto. Porque es la voluntad del Señor, Él es el que tiene predestinado a cada quien. Exactamente. ¿Cuál es la conclusión final? En su soberanía escogió a quien quiso. Para empezar, nadie puede exigir salvación. Nadie puede decir que es injusto que ese niño de África
vaya al infierno. ¿Por qué? Suena muy duro, pero ¿por qué? Porque Él es soberano y Él es el que está en control de todo. Y porque ese niño tristemente merece esa muerte en el infierno, igual que todos nosotros la merecemos. La única diferencia es que Dios hizo uso de su misericordia sobre algunos. Entonces, si tú quieres engrandecer la justicia de Dios, tienes que verla al lado de la misericordia que Él tiene. No fue injusto y no es injusto que gente sea condenada en el infierno porque reciben exactamente lo que merecen, sino que es misericordioso que Él decida que algunos no reciban esa condena de ira. Pero no podemos acusar de injusticia lo que el soberano decide hacer. Nunca. Y ese es un tema con el que se van a topar con muchas personas cuando evangelicen. Mucha gente acusa a Dios de injusto, pero no es injusto que la gente reciba lo que merece. Nunca debimos haber nacido en todo caso, porque Adán y Eva debieron haber muerto en el momento en el que desobedecieron. Y la humanidad hubiese sido exterminada en ese momento. Vean lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Cómo dice la Reina Valera? Lo traduce un poco mejor. Dios está airado por el impío todos los días. Está airado con el impío todos los días. ¿Cómo es la ira? La ira de Dios es santa, pero ¿cómo es? Es algo, la ira de Dios, a final de cuentas, es lo que van a recibir aquellos que han sido condenados al infierno. Y si dice que Él está airado cada día con el impío, ¿a qué se refiere? Aquel que no se arrepintió de sus pecados, que no ha confesado sus pecados al Señor y que no vive para Él, dice, el Señor está airado con esa persona. Y ojo, antes de decir eso te dice, es un Dios juez justo. No es injusto que Él tenga esta reacción contra los impíos. Todo lo contrario, el que tenga esta reacción, lo único que demuestra es, ese es el justo Dios que tienes. Es un Dios tan justo que esa reacción lo refleja. Porque no podría Dios estar tranquilo y ser santo al mismo tiempo con un pecador. Si Dios dijera, ay, no pasa nada, perdió su santidad, perdió su justicia, perdió la esencia de quién es Él. ¿Se entiende entonces un poco más de cómo es este Dios y su justicia? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El punto de ese versículo de Ana es que entendamos esto. El único que decide el destino de salvación de una persona depende de Dios. Y siempre que el Señor permite que alguien sea salvo, es justo. Y siempre que el Señor decide no dar su gracia a alguien, sigue siendo justo. Por eso se llama gracia. Porque ¿qué es la gracia? Regalo. Un regalo, pero ¿cómo es este regalo? Inmerecido. Inmerecido. Es un regalo inmerecido. Y eso es lo que hace que la misericordia tenga sentido. ¿Qué es la misericordia? No darte lo que mereces. ¿Sí? La idea es, recibimos misericordia. Si no, seríamos estas personas impías, quienes el Señor está airado cada día con ellos. En este punto, mis hermanos, donde estamos viendo que incluso el Señor tiene esta justicia impregnada en las partes espirituales, ¿alguna pregunta o comentario? Muy bien, esto nos lleva al último punto acerca de la justicia de Dios. Justo Dios que humilla y exalta, en el versículo 7. Y aquí lo que hace Ana es tomar prácticamente lo del versículo 4, lo del versículo 5 y lo del 6, y esta es la conclusión. El Señor humilla y el Señor exalta. Vean lo que dice. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta, en pocas palabras. Así que, si nosotros entendemos que es justo que Él haga esto, el día en el que yo soy humillado y empobrecido, ¿puedo quejarme? ¿Puedo quejarme contra el Señor? Sí, sí puedo, ¿verdad? ¿Debo hacerlo? La respuesta es no.
En Filipenses, si usted lee en Filipenses el capítulo 1 o el 2, no recuerdo exactamente cuál, pero te habla de que la queja es pecado. La queja es un pecado contra la soberanía de Dios. Cada vez que tú te quejas de algo, siempre y cuando no sea algo bíblico, estás quejándote contra lo que Dios hace. ¿Cómo es la queja bíblica? ¿Cómo podría ser una queja bíblica? Algo que está relacionado con la palabra del Señor. Pero un ejemplo más o menos. ¿Cómo se ve una queja que es bíblica? Vamos a decirlo. Una queja lícita. Una queja que sí vale la pena por qué quejarse. Podemos quejarnos de un pecado. Ok. Yo no puedo decir adelante mi pecado o el pecado de otro, ¿verdad? Yo tengo que tener una queja contra el pecado. ¿Qué otra podría ser una queja lícita? Ustedes como ovejas no podrían permitir que el liderazgo haga ciertas cosas en la iglesia que van en contra de su palabra. Ahí tendrían todo el argumento y el respaldo para quejarse, ¿verdad? Para no permitir, ¿eh? De la injusticia ¿De la injusticia de quién? contra una persona así. Ok, podríamos hacer un tipo de queja en ese sentido, ¿verdad? Pero, normalmente, ¿de qué nos quejamos? Del calor, ¿sí? Del tráfico, del hambre, Del gobierno. hasta del liderazgo de la iglesia, cómo hace las cosas. Entonces, cuando hacemos ese tipo de quejas, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Le estoy diciendo, haces mal. Tu soberanía hace mal. Tu control no está bien. Lo que tú permites está equivocado. Tu plan, como lo estás haciendo, no es perfecto. Esa es la queja. Es decirle al Señor, estás mal. Y entonces viene Ana con este cántico y te dice, no, mira, Él es el que empobrece y Él es el que enriquece, Él es el que humilla y Él es el que exalta. Y lo que está haciendo Ana con ese cántico es glorificar a Dios. Al final de cuentas, tú, creyente, al tener este entendimiento, debes de desarrollar un gozo y contentamiento con lo que el Señor hace, por su justicia. Dice Santiago 4:10, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Quién quiere ser humillado, hermanos? Nadie. Y te dice el Señor, pues tú que te humillas en la presencia del Señor, Él te exalta a ti. Lo que dice 1 Pedro, vean, capítulo 5, la última parte del versículo 5 al versículo 6, porque Dios resiste a los soberbios, se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Qué hizo? ¿Qué es algo que caracteriza a nuestro modelo a seguir, que es Cristo? Su humildad, el haberse humillado. Vean lo que dice Lucas también, Lucas 14:11. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Esa es una regla de oro que el Señor tiene en la Biblia. Vive humildemente y el Señor te va a bendecir. No se refiere a dinero, salud o relaciones. ¿En qué sentido es que nos bendice mucho más el Señor ahora? Espiritualmente hablando. Humíllate y vas a ver cómo vas a ser exaltado, en el sentido de vas a ver cómo vas a crecer, vas a ver cómo vas a madurar, vas a ver cómo vas a desarrollar sabiduría cuando te estás humillando. Pero si haces lo contrario, ¿qué va a pasar? El Señor no te va a otorgar todo eso. Entonces, ¿cuál fue la vida que tuvo nuestro perfecto modelo? Dijimos ahorita, Cristo. Humildad. Desde el principio, y hallándose en forma de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el camino de esa muerte y muerte de cruz, ¿qué recibía Cristo? ¿Qué recibió de parte de los soldados? Le escupían, lo pateaban, lo golpeaban, lo insultaban, todavía se burlaron de su deidad. ¿Recuerdan? Cuando le ponen una manta en la cabeza, ¿y lo que hicieron? Le daban un trancazo y decían, a ver, si eres Dios, adivina quién fue el que te pegó. ¿Qué estaban haciendo? Burlándose.
Es que te pones a dimensionar, ¿de quién se estaban burlando? Del que en ese momento estaba sosteniendo todo el universo. De él se estaban burlando. Todavía en la cruz siguieron burlándose de él. Posterior a su resurrección, al día de hoy, se siguen burlando de él. Tú ves los programas de la tele y ¿qué hacen con Jesús? Se burlan de Jesús. Se burlan de nuestro Dios. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Vieron? Una vez fue humillado, Él también fue exaltado. Y más adelante, teniendo ese modelo, te dice en Lucas, el que se humilla será exaltado, porque está siguiendo este modelo. Entonces, mis hermanos, esto es lo que en pocas palabras te empieza a explicar de forma muy poética el canto de Ana. Te empieza a enseñar cómo es el Dios justo. Y esto es para que nosotros entendamos, Él nunca hace injusticia. Y si no hace injusticia, no te queda más que adorarle. No te queda más que celebrar cuál es el tipo de Dios que tú tienes. Entonces, antes de terminar, solamente quiero volver a lo que mencionamos al principio. ¿Cuál es el pecado que constantemente hace que nazcan los demás pecados que tú tienes en tu vida? El orgullo, ¿no? El orgullo es esa raíz de donde empiezan a nacer los demás. Entonces, si yo entiendo cómo es mi Dios justo, ¿qué debería pasar con ese orgullo? ¿Y por qué? ¿Qué debería pasar con ese orgullo? Debería ser desechado. ¿Por qué? ¿Por qué si yo entiendo que Dios es justo, debería desechar el orgullo? ¿Por qué? Muchas veces yo no hago de forma práctica lo que yo entiendo de teología porque no tengo la razón, no tengo el por qué. Digo, es cierto, eso es lo que dice Dios, pero ¿por qué haces las cosas? ¿Por qué la justicia de Dios o el que sea justo te lleva a desechar el orgullo? ¿Por qué? Pues debemos de confiar en Él sabiendo que todo lo que Él decide es justo y perfecto, santo. Porque yo no soy nadie, no soy nada, soy un miserable de quien Dios tuvo misericordia. De hecho dice Pablo que a qué tipo de gente escogió el Señor. A lo peorcito del mundo el Señor decidió rescatar, que eso somos tú y yo. Entonces, ¿por qué desechar el orgullo? Porque uno, no soy nada, hermanos, no somos algo que deba de exaltarse o exigirle a Dios. Y dos, porque ¿quién es Dios? Lo es todo, lo más grande, lo más maravilloso, lo más majestuoso, el único que realmente puede decir sobre tu vida. Entonces, si yo entiendo estas cosas del por qué, yo puedo celebrar a ese justo Dios. Si yo no entiendo estas cosas, si yo tengo ese orgullo, nunca voy a celebrar a ese justo Dios, porque yo voy a seguir acusando. No, las cosas tienen que ser así. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué aquello? No. Si yo desecho ese orgullo, puedo celebrar. Si no, yo no voy a aceptar el quebrantamiento en mi vida, que Él me abstenga de cosas, que Él condene a ciertas personas o que me humille. Y tampoco voy a aceptar que Él levante a algunos, que Él le otorgue a otros, que Él salve a algunos más y que exalte a otros. Porque así es su justicia. Va a ser diferente para cada persona y sigue siendo justo. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario para finalizar este estudio? Muy bien, pues vamos a orar.